Vamos a seguir con el segundo ejemplo y para calcular las razones trigonométricas del seno del ángulo triple, ¿vale? Y para eso voy a tener que utilizar la fórmula del ángulo doble y la de la suma, que las tengo aquí en chuletilla, ¿vale? Bueno, las pongo ahí arriba o ahora las voy necesitando. ¿Cómo lo hago? Yo sé que el seno de 3 alfa se puede descomponer como el seno de alfa más 2 alfa. ¿Por qué? Porque alfa más 2 alfa son 3 alfa. Y ahora aquí voy a utilizar la fórmula de la suma de ángulos, donde ahora en vez de beta voy a sustituir 2 alfa. Pues esto que sería coseno de alfa, seno de 2 alfa más seno de alfa, coseno de 2 alfa. Y ahora, una vez ya que tengo esto, aquí y aquí lo voy a sustituir por sus fórmulas correspondientes del ángulo doble, ¿vale? Que como sería, me vengo para acá, sería coseno de alfa y ahora en vez de seno de alfa copio por 2 seno de alfa, coseno de alfa más, y ahora copiaría seno de alfa y en vez de poner coseno de 2 alfa pondría coseno al cuadrado de alfa menos seno al cuadrado de alfa, que es la fórmula correspondiente del coseno del ángulo doble. Una vez hecho esto, lo único que hay que hacer ya son los cálculos matemáticos, ¿vale? ¿Cuánto es esto? Pues esto sería 2 por el seno de alfa coseno al cuadrado de alfa, ya que ahí se repiten los cosenos, más, y ahora aquí habría que quitar el paréntesis, que sí, que sería el seno de alfa por el coseno al cuadrado de alfa menos el seno de alfa al cubo, ¿vale? Porque esta por esta es al cubo. Hacemos ya el último paso, que si os dais cuenta, esto y esto son los mismos. Si tengo 1 y 2 y 1, pues sería 3 seno de alfa coseno al cuadrado de alfa menos seno al cubo de alfa. Y ya hemos terminado. El seno del ángulo triple sería esta. Vamos a hacer lo mismo con el coseno. El coseno del ángulo triple, pues lo mismo. El coseno del ángulo triple se divide en alfa más 2 alfa y me vengo a la fórmula de la suma de coseno, que es, y aquí sustituyo, donde ponga beta pongo 2 alfa. Pues ¿cómo sería? Coseno de alfa, coseno de 2 alfa menos seno de alfa, y en vez de beta ahora pongo seno de 2 alfa. Y ahora igual que el anterior, tengo que sustituir esto y esto por su fórmula, ¿vale? Me vengo para acá y sería coseno de alfa, y ahora en vez de coseno de 2 alfa, ¿qué pongo? Abro paréntesis, copiaría coseno al cuadrado de alfa menos seno al cuadrado de alfa, ya que esto es lo mismo que esto, menos el seno de alfa, y en vez de seno de 2 alfa, ¿qué pongo? Por 2 seno de alfa coseno de alfa. Ya hemos terminado con la fórmula, ahora lo que hay que hacer es quitar el paréntesis. Esta por esta es coseno al cubo de alfa menos esta por esta es coseno de alfa seno al cuadrado de alfa. Y ahora si multiplico todas estas cosas, la única que se repite es el seno, pues sería el seno al cuadrado de alfa de 2 coseno de alfa. ¿Qué ocurre? Que esto y esto son lo mismo, es menos 1 y menos 2, por lo tanto la fórmula quedaría como coseno al cubo de alfa menos 3 seno al cuadrado de alfa coseno de alfa, donde el coseno del ángulo triple es esta la solución. Y vamos con la última, que es la más complicadilla, que es la tangente de alfa, ¿vale? Del ángulo triple sería la tangente de alfa más la del ángulo doble, y me vengo para acá. Y empiezo primero en esta, que sería la tangente de alfa más la tangente de 2 alfa partido de 1 menos la tangente de alfa, y en vez de beta ahora pongo la tangente de 2 alfa. ¿Qué hay que hacer ahora? Hay que sustituir estas dos, ¿vale? Por la misma que esta. Es decir, yo tengo que poner que la tangente de alfa más 2 tangente de alfa partido de 1 menos la tangente al cuadrado de alfa partido, esto se me ha venido para acá, ¿vale? Lo he hecho mal. Y sería 1 menos la tangente de alfa por 2 tangente de alfa partido de 1 menos la tangente al cuadrado de alfa. Vamos a empezar poco a poco. Esto estaría partido de 1. Entonces, primero hacemos lo de arriba, que el mínimo común múltiplo entre estos dos es esa, ¿no? Sería 1 menos la tangente al cuadrado de alfa. Y dividiríamos esa entre esa, que vuelva a dar 1 menos la tangente al cuadrado, y se multiplicaría por la de arriba. Es decir, la tangente de alfa la tengo que multiplicar por 1 por la tangente al cuadrado de alfa. Es mínimo común múltiplo, ¿vale? Más esta entre esta, que es 1, y se queda lo de arriba, 2 tangente de alfa. Ahora vamos con la de abajo. Si esto es lo mismo que escribir, esto es lo mismo que esta por esta, ¿vale?
no se multiplica por la de abajo. Es decir, esto es lo mismo que 2 tangente al cuadrado de alfa partido de 1 menos la tangente al cuadrado de alfa. La tangente se multiplica por la tangente, no por lo de abajo. Entonces hay que hacer mínimo común múltiplo, que es 1 menos la tangente al cuadrado de alfa. Y esto tendría aquí otro 1, ¿vale? Se dividiría esta entre esta, quedaría esta, y por una pues sería 1 menos la tangente al cuadrado de alfa, menos, ahora dividiríamos esta entre esta, que es 1, y se quedaría solo de arriba, 2 tangente al cuadrado de alfa, ¿vale? Ahora haríamos el donut, esa por esta y esta por esta, ¿vale? Pues, y voy haciendo también el paréntesis, esta sería la tangente de alfa por 1, que es la tangente de alfa, menos la tangente de alfa por la tangente al cuadrado, que sería la tangente al cubo de alfa, más 2 tangente de alfa, ¿vale? Esto es todo esto que lo he hecho. Lo multiplicaría por 1 menos la tangente al cuadrado de alfa. Y ahora tengo que multiplicar esta por esta. Es decir, 1 menos la tangente al cuadrado de alfa la tendría que multiplicar por esta de aquí abajo, que si os dais cuenta esto es lo mismo que, lo voy a simplificar, sería menos 3 por la tangente al cuadrado de alfa. ¿Qué pasa? Que esta se va con esta y me quedaría esto y esto, que si lo hago bien, porque esta y esta se pueden sumar, sería 3 tangente de alfa menos la tangente al cubo de alfa partido de 1 menos 3 por la tangente al cuadrado de alfa. Y esta sería la solución de la tangente del ángulo triple.